Dar inicio a la enseñanza de este domingo, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, pero no solo nos guíe a toda verdad, sino que también nos dé poder de ser hacedores de esa verdad. Pues estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y estamos viendo la preocupación pastoral del apóstol Pedro para los hermanos a los que él les está escribiendo o a las iglesias. Hemos estado viendo que él terminó, mi hermano que me antecedió, terminó el mensaje del domingo pasado, terminó el mensaje diciendo la preocupación que Pedro tenía porque ellos recordaran todas las cosas que él les estaba diciendo después de su muerte. Es impresionante ver cómo el apóstol Pedro, bueno, yo no sé, yo soy cobarde. Si alguien me hubiera dicho, tú ya te vas a morir, vas a entregar ese tabernáculo. Y luego me dicen eso y digo, bueno, Padre, yo estoy predicando tu palabra y tú me dices que me voy a morir. Y Pedro, en vez de lamentarse o llorar por su muerte, no sé si Dios le reveló cómo iba a morir, porque de acuerdo a la tradición, Pedro murió crucificado, pero él pidió que lo crucificaran cabeza abajo para no morir igual que el Señor. Entonces, si yo me estoy imaginando eso, y Pedro, en vez de afligirse de cómo iba a morir, el amor pastoral como es, hermanos, no pensó en él, sino que dijo, bueno, yo me apuro a enseñar a esta eclesía, a esta asamblea, a que recuerden todas las cosas que yo les he enseñado, porque yo sé que después de mi partida vendrán falsos maestros. Entonces la preocupación de Pedro, extraordinariamente, y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, difícilmente un pastor carnal predicaría la verdad. Y vamos a hablar un poco de eso, porque Pedro, esa es la advertencia que quiere dejar. Su preocupación de recordar, y dice Pedro, y yo se los repetiré, y se los repetiré, y se los repetiré, a fin de garantizar que lo recuerden para cuando yo me vaya. Pedro no estaba diciendo, dame unos añitos más, deja que vea a mi nieto, deja que mi nieto se gradúe de la... No estaba en eso. No estaba. Tú te vas a morir. Y el amor pastoral no pensó en dinero, no pensó en promesas, no pensó en todo eso, sino que pensó en sus ovejitas. Y veía el peligro inminente, y el peligro inminente era la entrada de los falsos maestros. Hoy día no es la excepción. Tenemos falsos maestros, y los falsos maestros se ven más preciosos y más hermosos que los verdaderos siervos de Dios. Los falsos maestros hablan mejor a veces que los siervos de Dios, porque dicen que vienen como ángel de luz. Ellos vienen a aparentar santidad, unción, poder y reclamación positiva, prosperidad. Ellos vienen, hermano, hermosos como tú los quieres ver, y vienen a decir lo que tú quieres escuchar. Entonces Pedro dice, yo tengo que insistir en recordarle, porque sé, un buen maestro, yo soy maestro de profesión, un buen maestro usa la repetición como forma de aprendizaje, porque hoy se le enseña algo a un alumno, el siguiente día ya no se acuerda, pero la repetición hace el aprendizaje. Cuando uno entrena, también yo fui atleta, entrené algunos deportes, y entrenar deportes es entrenar todos los días a una misma hora y una rutina. Y eso lo hace a uno, ¿qué? Lo hace experto, lo hace fuerte. Entonces Pedro entendía que la forma de enseñar la palabra del Todopoderoso era lo mismo, insistir en que los hermanos posiblemente, no sé cuántos pasarían un examen doctrinal, pero eso sería una cosa. No sé cuántos van a pasar el examen, o cuántos estarán ya con su visa múltiple para ir al cielo. La tristeza va a ser allá, pero Señor, si yo iba a la iglesia todos los domingos, no iba el miércoles porque no podía, pero iba los domingos, Señor, y yo porque estoy en el infierno. ¿Habrá religiosos en el infierno? ¿Habrá religiosos en el infierno?
¿Habrá gente moral en el infierno? Sí. Entonces, Pedro dice, presta atención a las Escrituras. Presta atención a las Escrituras. ¿Cuántos de vosotros vienen realmente a edificarse y a aprender? Algunos ya están pensando a dónde van a ir al salir de aquí. Algunos están pensando en la comida que van a hacer, pero no prestan atención a la palabra. De hecho, cuando de un domingo a otro domingo pasamos y preguntáramos qué aprendimos, no lo recordamos. Y si no lo recuerdo, ¿cómo me edifica? Y si no me edifica, entonces, ¿cuál es el propósito? Presta atención a la palabra. Por lo tanto, siempre le recordaré estas cosas, dice el apóstol Pedro, como que si fuera hoy que estuviera predicando. Jóvenes, en el culto de oración estamos pensando por un momento, estamos los viejos acá, pero los jóvenes que van a atender la congregación, porque Dios levantará jóvenes aquí para atender esta congregación, porque es de Dios, no es nuestra. No sé qué joven Dios llamará o qué jóvenes llamará, pero necesitarán estar preparados. Tendrán que no ser neófitos ni indoctos, sino que tendrán que tener la sana doctrina, y esa es la preocupación que debemos de tener los maestros que enseñamos acerca de la Biblia, para que los jóvenes, para que la congregación, el Espíritu Santo, cuando llame a alguien, esté preparado para presentarse a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, trazando bien la palabra. Pero no la va a aprender en el parque, ni en la cancha de fútbol, ni en la playa, la va a aprender en la iglesia. En ese contexto, empecemos en el verso número 16, donde nos quedamos, y veamos qué continúa diciendo el apóstol Pedro. Y Kefa dice, ¿qué quiere decir en el verso número 16, Kefa? Dice Pedro, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos la poderosa venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Kefa o Pedro empieza a decirle, pues no estábamos inventando fábulas, no estábamos inventando cuentos, hermano. Si oras 7 veces en dirección al templo de Israel, van a ser, hermano, si ayunas 21 días y empiezan a inventar fábulas y cuentos. El Señor me reveló y me llamo Nefi, hizo un libro y este libro y me dijo, y empieza. Yo soy Elena de Guay y yo me fue revelado, y hacen libros, además de la Biblia, apéndices. Y Pedro dice, no hemos inventado cuentos, no estamos inventando fábulas. Hermano, vamos al reclamo del Señor, porque en el nombre de Él Dios quiere que seamos ricos. Y empiezan, ¿no? Y no están predicando la palabra, no están predicando la verdad, no están predicando que hay un juicio, no están predicando que somos pecadores, no están predicando que hay un Salvador, no están predicando que necesitamos creer en Él para alcanzar salvación. No, están predicando cosas que las personas quieren oír, fábulas. Les traigo el aceite ungido desde Israel, hermano, y lo estoy vendiendo a $5. ¿Cuánto quieren, hermano? Hermano, he traído una astilla de la cruz de Cristo, todo el que la toca puede ser sanado, $5, vale la... Y empezamos. Ay, hermano, y se llena. Pare de sufrir. Aquí hay un agua bendita que usted la toma, hermano. La voy a vender a $15. Todo el que quiera ya la salida del hermano. Y $15 se va a curar de cáncer. De todo se va a curar porque es agua bendita. Fábulas. Cuentos. ¿A cuánto les gustan los cuentos? ¿A cuánto les gustan las fábulas? Pero la iglesia no es para venir a contar cuentos ni fábulas. Pero eso le encanta a las personas. Les gusta. No les gusta la verdad. Habían profetas que decían lo que querían oír los reyes, y los profetas verdaderos que decían los juicios de Dios no los querían oír los reyes.
Hoy existen iglesias que no quieren oír a los pastores verdaderos, no quieren oír a los maestros verdaderos, quieren oír cuentos y fábulas desde el púlpito, donde todos salgan contentos, donde todos salgan riéndose, donde no existe el pecado, donde no exista ni la sangre, porque la sangre es repugnante y no hay que enseñársela a los niños. Pero sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuánta falsa doctrina estamos aceptando y nos gusta ver? Les encanta hasta 1 hora en la televisión, 2 horas oyendo mentiras. Y la vienen a reproducir a veces. Entonces dice, pues no estamos inventando cuentos como los falsos maestros. No estamos inventando fábulas artificiosas. No las estamos inventando. Nosotros no inventamos eso. Hay una iglesia que quiere inventar que es la iglesia verdadera porque durante el tiempo, en grandes genealogías, se tratan de ubicar hasta el primer papa que descienden de allí y no se interesan por la verdad, sino por las genealogías. ¿Y qué dijo el Señor acerca de eso? Pero quieren conectarse y que eso les dé la garantía que es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es la garantía de las genealogías. La garantía es que sea cristocéntrica, amén. Y el Cristo Jesús crucificado para alcanzar salvación. Eso es. Pero no que yo me conecto, que era familiar. Bueno, algunos han hecho que hasta hay una mujer que es familiar de Cristo, que es descendiente en la genealogía. Hay tanto disparate y hay tanto hermano que pierde el tiempo y horas en estas cosas. Pero Pedro dice, pues no estábamos nosotros inventando cuentos ni fábulas ingeniosas. Cuando les hablamos acerca de la poderosa. ¿Y qué significa poderosa? El poder de Dios. Dios tiene poder, hermanos. Él dice, yo he visto el poder de Dios. No es una fábula, no es un cuento. A mí no me lo han contado. Dios es poderoso para cambiar vidas. He visto el poder de Dios, le dice Pedro. Yo lo he visto. No le estoy contando una fábula. Yo lo he visto. El poder de Dios. Y he visto el poder de Dios en su venida. Porque el problema que los falsos maestros iban a enseñar que la segunda venida no iba a suceder. Y hoy día tenemos falsos maestros que se anhelan, estos falsos maestros, en que Cristo no iba a venir. Y hay algunos que nos dicen que ya estamos en el milenio y que Cristo ya no va a venir. ¿Siguen esos falsos maestros, hermanos? Siguen. Hay otros, yo me sorprendo. Pedro estaba descartando la idea de que Cristo sí iba a venir. No que no iba a venir, sino que sí iba a venir. Los falsos estaban diciendo que no iba a venir. Y hoy hay unos falsos maestros afanándose para dar el año, la fecha y la hora. Y vergonzosamente la palabra de Dios se cumple. Nadie sabe el día y la hora. Ni los ángeles. Ni el Señor en el momento que estaba en la tierra. No lo sabe. Pero aquí hubo gente que se quedó humillada. Religiones que debieron haber desaparecido por estar dirigidas por falsos maestros, por estar dirigidas por gente enseñando mentiras, pero a la gente le encanta la mentira. Y hay una religión que 3 veces ha dicho la venida del Señor y las 3 veces se ha equivocado. Corriendo me hubiera salido yo de esa iglesia. Hay 2 que han mencionado fechas del fin: los adventistas y los testigos de Jehová. Y últimamente Alducín. No sé cómo un hombre que son usados por Dios, pero también ese es. Por eso dice Pedro, pongan atención a las Escrituras. Pongan atención a las Escrituras, no a la persona. Pero el hombre corrigió. Qué penoso. Parece tener sabiduría uno y de pronto poder hablar un disparate, hermano. Podemos ser presa de eso. Por eso debemos de estar atentos. Un hombre que buena enseñanza y de pronto salió con un disparate y después avergonzado pidiendo perdón por lo que había dicho. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de descubrir una falsa enseñanza? ¿O solo venimos a la iglesia por venir por costumbre? ¿Cuántos
saben realmente nuestros hijos, pues solo viene el bulto y no aprenden nada. Es su alma la que se va a perder. Es tan importante dónde pasaremos la eternidad si creemos que vamos a trascender y que hay un lugar eterno. Si no lo crees, pues eres un ateo. Pero si crees, es importante saber dónde pasaré mi eternidad. Hoy tal vez estás joven, no piensas en eso. Yo era igual, arrogante. Pero cuando ya llegamos, hermanos, a los 60, ya las cosas cambian. 60, duraré 70, ahora son 10 años. Y 10 años qué rápido pasan, hermano. Qué rápido, cuando uno mira que el tipote sale del bachillerato de la universidad, wow, ya vuelvo a Dipré, me voy a morir. Y estuvo. ¿Y qué hace que vi este niño así? Ahora acá está en bachillerato y yo ya me voy a llamar. O sea, nos preocupamos. Pero cuando estamos jóvenes somos arrogantes y pareciera que somos eternos y que no va a venir el fin. Pero el viejo ya un dolor, ay, me voy a morir de esto ha de ser. Uy, me pegó otra. Y ahí andamos viendo de qué es que nos va a caer. Andamos, antes del tiempo, preocupados por eso. Pero Pedro dice, preocúpense, pongan atención a la palabra porque hay falsos maestros que los pueden llevar al infierno. Ahora yo les estoy hablando del poder del Señor en su venida. Quiero confesarles a ustedes que una de mis crisis en el cristianismo fue este pasaje justamente. Por poco yo dejo de creer en Dios. Pero cuando Dios te tiene escogido y cuando Dios te ha revelado, pues te ha marcado. Pero yo nunca he sido una oveja que agacho la cabeza, siempre he escudriñado y no acepto lo que demás dicen solo porque lo dicen, sino porque debo de escudriñarlo. Y debo de ser como los hermanos de Berea. ¿Cuántos hay aquí como los hermanos de Berea? Que escudriñan las Escrituras, no crean todo lo que decimos, sino que deben de confrontarlo con la palabra de Dios, trazarse y ver si la plomada está recta. Usted no debe de creer todo lo que decimos. Y como yo tuve una crisis. Y una de las crisis, antes de la crisis de la gracia, una de las crisis que tuve fue este pasaje, porque yo creo las Escrituras y el apóstol Pedro lo va a rectificar, que es la profecía más segura, y esa es parte del mensaje. Pero cuando Dios dio esta sentencia y dijo, no pasará esta generación sin que vean la gloria de mi venida. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cuántos han leído eso? Y dije yo, Dios mío, pero esa generación ya pasó. ¿No es cierto? Cuando él predicó eso, esa generación ya murió. Y no vino. No vino, o vino, hermano. ¿O no te habías preguntado eso? O vienes y no prestas atención a las Escrituras. O no te importa lo que yo esté diciendo aquí o lo que las Escrituras digan. Porque si me importan, yo estoy viendo fielmente que las Escrituras no se contradigan o que no digan mentiras. Pues ahí el Señor dijo, y les digo que no pasará esta generación sin que me vean venir. Pero esa generación murió. Y saben que fue una angustia mía. Durante varios días me defraudé, me sentía triste. Y no le hallaba. Todavía no estaban las tablets, ni las computadoras, ni las aplicaciones, ni dónde investigar. Yo compro muchos libros y casi todas las traducciones de la Biblia y no hallaba una respuesta. Dios mío, he estado creyendo en la mentira. Y quizás estos falsos maestros también dijeron, Cristo no viene. Estos ya rato están diciendo que viene y nunca viene. Y otros dicen, ya vino. Lo que pasa es que vino en silencio espiritualmente y ustedes no lo vieron. Y esto era la falsa enseñanza que estaba en ese momento. Entonces yo por un momento dije, ¿y qué pasa, Señor? Y recuerdo bien. Tenía un picarrojo yo Toyota. Iba conduciendo. Iba para San Miguel, de Chapatín para San Miguel. Puse la radio. Y un pastor, no recuerdo cuál, dijo, y el Señor anticipó su venida. Y cumplió lo que dijo que esa generación no iba a pasar sin que vieran su venida. Y llamó a 3. Hermano, sentí una paz cuando Dios me dio la respuesta. Y dije yo, esta es la respuesta del Señor. De esto hablaba. Que no iba a pasar en la generación sin que viera. Y Pedro está hablando en este momento de eso. Y miren lo que dice. Porque yo no les estoy contando cuentos ni fábulas de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿qué dice Pedro? Nosotros
Vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Cuándo vieron esto? En la transfiguración. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han leído la palabra, hermano? En la transfiguración. ¿Qué sucedió en la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan ven venir al Señor con poder y gloria. Y ven a hablar al Todopoderoso. Y lo ven allí, y cómo iba a ser su venida. Y dice Pedro, esa es la poderosa venida del Señor. Él lo vio, no estaba contando. Pero vamos a poner mucha atención a esto, Pedro, porque a pesar de que Pedro dice esto, Pedro dice, no es tanto la experiencia, sino la fidelidad de la palabra más segura, escrita, que son las profecías del Señor. Aunque yo tuve esa experiencia, porque ellos tuvieron esa experiencia y la está contando, de ver la poderosa venida del Señor. Y lo vio en la transfiguración, gloria a Dios. Fue tan impactante, hermano. Yo no te puedo explicar cómo era de bello, yo no te puedo explicar cómo era detallado, pero sí te puedo explicar que ellos sintieron un gozo, una alegría y dijeron, pues aquí vivamos, ya no nos vayamos. ¿Qué pasan de haber sentido, hermano? Y qué confirmación de ver que el Mesías Yeshua era el Hijo de Dios y era Dios. La deidad de Cristo fue manifestada y el Padre habló. Oyeron hablar el Padre, oyeron su voz literal. Y Pedro quedó confirmado con el poder de la segunda venida. ¿Cuántos creemos en la segunda venida, hermanos? Dios. Pedro dijo, yo no le estoy contando fábulas. Yo lo vi, dice Pedro. Y yo sentí una paz en mi corazón. Si tú eres acucioso, si realmente eres hijo de Dios y te interesas por tu palabra y has encontrado algunos pasajes difíciles o algunas cosas que no entiendas, clama a Dios que Dios te responderá y te dará una respuesta, porque a mí lo ha hecho. Ahora ya hay más recursos, pero en ese tiempo, hermano, yo pasé una crisis. Yo no la decía, ni a la iglesia, ni nada. Yo no la decía. Esperé la respuesta de Dios. Yo no sé si tú te has encontrado. Algunos han dudado de la existencia de Dios. Algunos aquí en la universidad los han hecho dudar de la existencia de Dios. Y ya ven la iglesia como cuento, como fábula. Los filósofos de allá, los doctores de allá, los que se creen Illuminatis. Y ellos son más crédulos de los maestros de la universidad que los de la iglesia. Y cuando nuestros jóvenes salen, a veces son presas de las fábulas. Son presas. Algunos van a creer en la reencarnación. Algunos van a decir que no pasa nada, con la muerte termina todo. Y esas falsas enseñanzas, pero Pedro estaba aquí específicamente hablando de la segunda venida, porque era un punto que los falsos maestros iban a tomar para tergiversar la palabra y para dañar a los hermanos. Verso 17. ¿Qué quiere decir en el verso 17? Dice, cuando él recibió el honor y la gloria. ¿Quién recibió el honor y la gloria? ¿Quién recibió el honor y la gloria? El Mesías Yeshua. ¿Y de quién recibe el honor y la gloria? De su Padre. Gloria a Dios, aleluya. Esto les estaba ratificando a Pedro, a Jacobo y a Juan que no estaban creyendo en vano y que todo lo que habían escuchado venía de parte de Dios, y hoy lo iban a escuchar a Dios mismo decir. Y dice ellos, cuando él recibió el honor y la gloria de parte de su Padre, de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, muy amado, quien me da gran gozo, en quien yo tengo complacencia, aleluya. ¿Vamos a oír a María? ¿Vamos a oír al Papa? ¿Vamos a oír a Nefi? ¿Vamos a oír a Elena de White? ¿Vamos a oír al pastor? ¿A quién vamos a oír? Al Señor Todopoderoso. Dios Padre da la orden que escuchemos a quién, a Él oír, al Mesías Yeshua. Mis ovejas, yo las conozco, oyen mi voz, ¿y qué? ¿De quién oyes la voz tú? ¿De un falso maestro? ¿O realmente estás oyendo la voz de tu Padre? Dice Pedro, no te estoy contando un cuento, no te estoy contando una fábula, yo vi
la gloria de la segunda venida de Dios. Y no solo vimos eso, sino que oí al Padre decir, este es mi Hijo amado. Aleluya. Por eso somos cristianos, amén. Por eso toda la honra, todo el honor y toda la gloria es para nuestro Salvador, amén. Porque el Padre dice, este es mi Hijo amado. A Él oír, no voy a oír genealogía, no voy a oír fábulas, no voy a oír filosofía, yo no voy a oír cuentos, yo no voy a oír leyes, ni teorías de psicólogos, ni de psiquiatras, nada, no me interesa. Porque mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. ¿A quién sigues? No, hoy la predicación es a tu gusto, ¿verdad? ¿Somos homosexuales? No, está bien que seamos homosexuales. No, no pasa nada. ¿Somos ateos? No hay problema que sean ateos. Felices, vamos. Y hay pastores ateos, hay pastores homosexuales enseñando desde los púlpitos. ¿A quién escuchas tú? Pero se ve bonito. ¿Me gusta? Sí, te gusta. Te gusta en la carne. Pero ¿qué dice tu Espíritu Santo si acaso tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Porque tu espíritu oirá al Espíritu Santo y le dirá qué es verdad y qué es mentira. Y usted sabrá lo que no está bien. Entonces estamos oyendo a Pedro. Y estas son las cosas que Pedro dijo que iba a repetir y a repetir para que no fueran engañados. No vamos a creer en filosofías, en teoría humana. ¿Cómo estás educando a tus hijos? Y estos son los dilemas de nuestra vida. Dios nos ha dado una línea, nos ha dado unos principios, nos ha dado un perfil de cómo debemos de vivir y cómo debemos de comportarnos en el mundo. Pero el mundo da otro perfil y a veces nuestros hijos tienden más a oír al mundo que a oír al Señor. Y Pedro estaba preocupado por eso, y estaba preocupado por la amenaza de los falsos maestros que iban a estar en la calle, que iban a estar en los parques, no, que iban a estar detrás de los púlpitos enseñando mentiras. Pedro estaba preocupado por eso. Y ahora le dice, no, si yo escuché la voz, escuchamos, nosotros, plural, dicen, vimos. Y nosotros escuchamos la voz majestuosa, gloria de Dios. Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Verso 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. ¿De qué está hablando? De la transfiguración. Aleluya. El Señor les dijo cómo iba a ser su segunda venida. Esa generación no pasó sin ver la gloria de su segunda venida, y Pedro lo está ratificando aquí. Yo lo vi, nosotros lo vimos. Entonces Pedro estaba firme. Pedro estaba hablando de que las escrituras eran seguras, que eran las profecías seguras, pero no por las experiencias, sino por el hecho de que Dios mismo había dictado esa escritura. Dios mismo había usado hombres para esas profecías y para la escritura. Y ahora dice, no voy a dejar de repetirles para que ustedes no anden creyendo en fábulas ni cuentos. Hermano, vi una luz, allá hay un túnel y al final ya no. ¿Y a dónde está la escritura que hay túneles y hay eso? Según las escrituras hay dos lugares. Bueno, había dos lugares, el Tártaros y estaba el lugar del seno de Abraham. Y luego eso subió al tercer cielo y ahora el paraíso, ¿a dónde está? En el tercer cielo. ¿A dónde? ¿Cuáles túneles? ¿Hay algún túnel para llegar allá? ¿Hay alguna lámpara que le va de repente que si usted como va siguiendo la lamparita de la luz? ¿Quién es la luz? Yo soy la luz, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Cristo. Es a Él que vamos a seguir. ¿Qué está diciendo aquí? Él es mi Hijo amado. ¿A quién vamos a escuchar? A Él. ¿Y qué dijo Él? Yo soy la puerta, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Cuál túnel? ¿Cuál luz? El único que ha estado muerto y revivió y no habla de túneles ni nada. Hay una diferencia en resucitar y hay una diferencia en revivir. Pero las creemos estas cosas.
Ya vemos un par de documentales en la televisión y sale una lucecita que sale. Y nos olvidamos de la Escritura. Nos olvidamos que aquí tenemos la verdad nosotros. Si quieres saber acerca de los muertos, si hablan o que si los muertos se consultan o que, bueno, no te vayas a perder el estudio del capítulo número 28 de 2 Samuel, ¿verdad? 1 Samuel. Y ahí vas a saber qué sucede. Hermano, y voy donde los brujos. Hermano, y era bueno ir allá, hermano. Y voy. Mi marido dice que yo le quiero hacer un amarre. ¿Voy a dar el amarre, hermano? La prueba del puro. Le echamos la prueba del puro, hermano. Vamos ahí. Y le hacemos unga. Y allá hay una agüita que me venden por ahí. Y ahí anda, hermano. En el nombre del Señor, hermano. No, hermano. Es la Escritura que nosotros vamos a ver. No vamos a creer en fábulas, vamos a creer en cuentos. Entonces Él está diciendo eso. Pongan mucha atención. Ustedes deben de poner atención, no deben de estarse cuidando. Este es mi hijo amado. Yo no tengo que desviar mi vista desde ahí. Si alguien sabe cómo es el cielo y qué pasa en el cielo, es el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Él nos dice cómo es allá. Vosotros erráis, allá no es como aquí. En mi reino las cosas son diferentes. El Señor les decía, el más grande es el más pequeño y el más pequeño el más grande. Estaban peleando los apóstoles por un lugar en su reino y el Señor se sonreía y les dice, ustedes no han entendido. Nos gusta ser soberbios y orgullosos, pero el Señor dice, no, en mi reino no es así. En mi reino el más pequeño y el más humilde es el más grande, el que más sirve. El que menos sirve, ese no es grande en mi reino. Y para callarles la boca, ¿saben qué? Enseñen esos pies sucios que andan ahí, mugrosos, tierrosos, te los voy a lavar. No, Señor, dijo Pedro, a mí no me lavas, más que los ando todos lodosos. El Señor estaba enseñando su verdad. No estaba enseñando, ustedes eran ricos, Dios no tiene pobre, reclámele al Señor, siempre, esa hipoteca está pagada. Derrama toda la basura, esa fábula, ningún mensaje del Señor dijo eso. Pero hay gente que cree eso, hay gente que le encanta eso. ¿Cómo llegan a eso? Porque dice que Dios los cría y ellos se juntan. Dime con quién anda. Si en el púlpito está el diablo, pues los que están abajo son los hijos del diablo y le siguen. Porque oyen esa voz y esa voz es la que sigue. En ninguna parte de las Escrituras el Señor enseñó arrogancia, soberbia y riquezas. Y si quieres oír la verdad, porque los falsos maestros enseñan esa falsa enseñanza, ¿estás listo tú para eso? Apareció un joven rico que cumplía los mandamientos y era muy rico y le dijo, ¿sabe, Señor, arrogantemente? Quiero saber qué debo hacer para entrar al reino de Dios. Cumple los mandamientos, toditos me los echaron, todos. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que quieras. Ay, no. ¿Sabía el Señor dónde estaba la falla? ¿Sabe el Señor dónde están nuestras fallas? Sabe el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Difícilmente un rico. Y los pastores decían que seamos ricos. Este sinvergüenza dijo el diablo. Lo quiere mandar al infierno. Porque dice difícilmente, no imposible, difícil que un rico. O sea, no imposible, difícil. Pero miren los mensajes, qué contradictorios. Qué contradictorios. Y si no me quieres creer, el Señor mismo dijo, ay Señor, yo te quiero seguir, pero ¿sabes qué? Dame la chance, ¿tú me quieres seguir? Sí. Bueno, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, ¿era santo el Hijo del Hombre? ¿Era varón santo? ¿Era poderoso? Pero estos pastores como Maldonado son más que él, porque Dios no le dio riquezas al Señor, y a Maldonado sí.
Y de Maldonado, que los que no son ricos, pastores desgraciados, dicen, dejarle con un saco roto, dicen, ¿cómo yo te voy a bendecir si ando todo harapiento? ¿Qué bendición? Para darte una bendición debo de andar elegante, dicen. ¿Cómo andaba el Señor, hermano, vestido? ¿Cuánta ropa tenía? Algunos de aquí tienen más ropa que el Señor. ¿Cuántas túnicas tenía el Señor? ¿Cuántas túnicas tenía? ¿Y cuánta ropa tienes tú? ¿Es congruente la predicación de este pícaro con lo que el Señor dice? Seamos humildes, dice el Señor. Las obras tienen su cueva, pero yo no tengo ni dónde. ¿Por qué? Porque él iba tras algo. El Evangelio no es ese. Ninguno de los apóstoles fue rico y eran varones santos que predicaban la palabra. Pero los apóstoles de hoy no se parecen a los apóstoles originales. Entonces, pongan atención a la palabra, dice Pedro, pon atención a la palabra. Verso 19. ¿Qué quiere decir en el verso 19 Pedro? Dice, debido a esa experiencia, ahora confirmamos aún más el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille. ¿Qué dice Pedro acá? Debido a la experiencia ahora confirmamos aún más el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿A qué debemos de prestar atención? A las profecías escritas en la Biblia. Amén. Pero ¿hay falsos profetas, hermano? ¿Hay falsos profetas? Sí, hay falsos profetas. Entonces dice ahí lo que escribieron, porque sus palabras son como una lámpara. Lámpara es a mis pies, tu palabra. ¿Cuál es la lámpara de nosotros los creyentes? La Escritura. Antes de oír filosofía, antes de oír psiquiatra, antes de oír presidente, antes de cualquier cosa, la luz que yo tengo es la Escritura. ¿Pones atención a la Escritura? ¿Conoces la Escritura, no? Y es por eso que debemos de estudiar las Escrituras. Y es por eso que nosotros no predicamos sermones que no sea enseñando verso por verso, capítulo por capítulo y libro por libro, porque debemos de poner atención a las Escrituras para que no seamos víctimas del engaño. Entonces, porque es la lámpara que va a guiar a los cristianos. Cuando yo tenga duda de hacer algo, yo me voy a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué debo de hacer? Cuando yo tengo dudas, me detengo. No haga locura, deténgase, medite y vaya a las Escrituras a ver qué es lo que las Escrituras dicen que debemos de hacer en eso que estamos. Entonces dice ahí que nosotros debemos poner atención a las Escrituras como los hermanos de Berea. Mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como la luz que brilla en un lugar oscuro. Quiero enseñarte 3 lugares oscuros. Quiero enseñarte 3 lugares oscuros. El primer lugar oscuro de nosotros es el corazón. El corazón metafóricamente, pero es tu ser. Dentro de nosotros hay oscuridad. ¿Cuántos de nosotros somos perversos? ¿Cuántos de nosotros somos malos? ¿Cuántos de nosotros somos tendientemente al mal? ¿Cuántos de nosotros tenemos una naturaleza que a veces, aunque no querramos hacerlo, hacemos? El primer lugar oscuro somos nosotros. Pero ese lugar oscuro en donde existen cucarachas y murciélagos, porque somos, cuando vemos la actitud de un hermanito, no sabía que el hermanito era así. ¡Qué boquita tienes, hermanita! ¡Qué boquita! Y tan bonita que miren el culto el domingo, sí, pero aquí es el diablo. El diablo es el hermano. Entonces, el primer lugar oscuro somos nosotros mismos, nuestra esencia, porque por naturaleza somos pecadores. Pero dejemos que la luz de Cristo nos alumbre, amén, y su palabra, para que las cucarachas y los murciélagos que viven en nuestra oscuridad puedan salir. Necesitamos la luz de Cristo. ¿Y a dónde está la luz de Cristo? En la palabra, cada vez que leemos la palabra. Pero ignoramos la palabra,
¿Ignoramos la palabra alguna? Eso que me dicen no me parece. No me parece. Eso que me dicen. Pero el primer lugar oscuro somos nosotros. El segundo lugar oscuro es el mundo. Todo lo que el mundo te ofrece, hermano. Allí podemos perdernos en la oscuridad. Todo esa oscuridad que está en el mundo. Y nosotros somos tendientes a ir a la oscuridad del mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por eso qué pasó? No quisieron a Cristo. Entonces el mundo va a ser iluminado con la palabra de Dios. Y el tercer lugar oscuro, y aunque parezca increíble, es la iglesia. La iglesia conducida por falsos maestros. ¿Hay iglesias conducidas por falsos maestros, hermano? Hay iglesias conducidas por homosexuales, conducidas por ateos. Es increíble, porque quieren corromper la santidad del Señor. En el pleno siglo XXI. Y las predicaciones son alentadoras, para hacer sentir a las personas lo que quieren sentir, sentirse bien, pero no un mensaje de advertencia, que viene el juicio del Señor y que necesitamos alcanzar salvación y que hay un Salvador que murió por nosotros en la cruz. Amén. Ese mensaje no se oye. Se oye prosperidad, se oye reclamo, se oye poder. Usted es poderoso y el centro es usted. Usted es poderoso, usted es el hijo de Dios, usted es un príncipe, y si es hijo de Dios es un diosito pequeño. Y le dan garabato. El centro es usted. No es Cristo que está predicando. Cristo ya es de los mandados a eso. Detrás de los púlpitos está eso. Recuerdo que el hermano pastor, parece que no sé quién contó aquí, que fue a evangelizar a una persona y ya no nos dejó entrar a hablarle de la Biblia porque cuando le dijeron que Cash Luna era un falso maestro, no me hable mal de él. No me hable mal de él, ya no venga. Si me van a hablar mal de él, ya no venga. Hermanos, parece mentira, pero hay personas siguiendo hombres y no a Cristo. No buscan la verdad, sino un lugar donde se sientan bien. Entonces Pedro dice: señores, dejen que les alumbre Cristo. Y Cristo va a alumbrar a través de su palabra. Y Pedro está ratificando que tenemos esa palabra más segura. Y es lo que está diciendo aquí. Y dejemos, dice, y esperemos cuando amanezca. ¿Y cuándo es que va a amanecer? Cuando Cristo venga. Porque ya no vamos a ver las cosas como las vemos ahora, sino que las veremos tal como son. Porque seremos transformados como el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Seremos transformados y ya no veremos borrosos, sino que vamos a ver claro, porque Dios nos declarará esas cosas cuando Él venga en su segunda venida. Verso 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Este verso ha tenido muchas controversias en su explicación teológica. No sé cómo te parezca a ti, pero si tú profundizas y eres acucioso y te pones aquí a pensar, dice Pedro, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura, dice la Reina Valera, es de interpretación privada. Usa esta traducción porque es más claro que eso. Y hay como dos teorías acerca de eso. Fíjense bien, ninguna profecía es de interpretación privada. Quiere decir que nadie puede interpretar privadamente la profecía. ¿Es cierto eso? Y aquí vienen las preguntas, hermanos, si realmente estamos estudiando. Entonces la Iglesia Católica cree eso y dice que como nadie puede entender las profecías privadamente, solo se pueden entender a través de la Santa Iglesia Católica. Y así es que lo que no diga la Iglesia Católica, los demás, la gente común y corriente, no puede entender las Escrituras. Solo pueden ser entendidas a través de la Iglesia Católica. Y por eso han hecho un catecismo. Y a los niños, porque como ellos no pueden entender, entonces se les va a enseñar. Pero es cierto que hay una parte, en un contexto, donde dice que los profetas no entienden las profecías. Sí.
Porque las profecías no son de ellos, las profecías son de Dios. Y a veces no eran dados para ellos en ese momento, sino eran dados para el futuro. Por lo tanto, ellos no lograban comprender lo que escribían porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y no estaban inventando ellos lo que iban a escribir. Pero eso es cierto en parte y en ese contexto. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Es decir, que eran de inspiración divina. Eran hombres escribiendo, pero inspirados por Dios. No eran hombres inventando fábulas y cuentos, porque él ya contradijo eso. Entonces él dice, la Escritura es firme y es inspirada y escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Entonces por eso escudriñamos las Escrituras. Y por eso Pedro dice, debo de repetirles y les estaré repitiendo, porque sé que ustedes los van a confundir los falsos maestros. Y es cierto que no todos pueden entender las Escrituras, que son reveladas a través del poder del Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo podrá entender las Escrituras. Y por eso Dios dio dones, para que esos dones edificaran la iglesia y pudiéramos entender las Escrituras. Entonces no son de interpretación privada, porque por la interpretación privada existen tantas religiones. Yo interpreto que el sábado debemos de guardarlo hoy y lo vamos a guardar y no debemos de comer. Bueno, y empiezan a inventar. Yo pienso que el reino de Dios, nosotros vamos a agarrar las casas que están aquí y empiezan a interpretar privadamente las profecías. No como Dios las dio, sino en forma privada. La interpretación la da Dios, porque Dios es que dio la Escritura. Amén. Y no los hombres. Por lo tanto, un hombre no puede agarrar privadamente a interpretar algo. Y es por eso que los profetas a veces no entendían. Pero a veces los profetas llevaban mensajes claros a los reyes, sí. Llevaban mensajes claros a los reyes. Eso es dependiendo del contexto donde están usados. Y terminamos verso 21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En una de las locuras que habla Cash Luna, ambicioso, y a algunos no les gusta que mencionemos nombres, pero yo menciono los nombres para proteger a la congregación. Los demás pueden ignorarlo. En la interpretación del Padre Nuestro, este pícaro decía así: y danos, hermano, miren, si Dios no nos quiere rico, en el Padre Nuestro dice, y danos el pan de cada día, dándolo, ¿cuándo dice? Hoy nos tiene que darnos de todos los días, para que usted sea rico. Este día nos va a dar lo de todos los días. Miren, el Señor quería que usted fuera bendecido. Está diciendo que este día, el pan de cada día, de todos los días de la mano, dándolo hoy. Miren la interpretación, hermano. Esa es una interpretación ¿qué? Privada. ¿De quién es dijo usted? De Dios. Más a todos los que le recibieron. ¿De Dios potestad de derecho qué? ¿De qué? Entonces, ¿y él es Dios? ¿Qué es usted? Un Diosito. Miren, algún hermano dice, soy yo. Interpretación privada. Soy un Diosito, porque soy hijo de Dios, soy un Diosito chiquito. Si usted es hijo de su papá, es un papá chiquito. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted es hijo de Dios, es un Dios chiquito. Mira, ahí viene la hermana. Interpretación privada. ¿Se da cuenta que es fácil? Y hermano, está aleluya. Sí, está bien. ¿Se da cuenta? Solo le he dado dos ejemplos así de simples, para que no seamos embaucados en estas interpretaciones privadas. Porque la palabra es de Dios, y es Dios que la inspira, y es Dios que la explica. A través del poder del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Gloria a Dios. Y no olvidando, hermanos, que hay un día de juicio. Y que Dios es nuestro Salvador. Era el punto que Pedro estaba diciendo.
y que todo aquel que cree que el Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados en la cruz, hermano, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, este es Hijo de Dios y ha alcanzado salvación. Amén. Porque no nos salvamos por obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. Una sola obra, pero no por las obras que nosotros hagamos. Ahora, las obras que nosotros hacemos, las hacemos como fruto de haber sido salvos por nuestra propia nueva naturaleza. Ya no para salvarnos, sino porque ahora somos salvos. Y tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza divina nos hace hacer buenas obras. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Lejos esté de nosotros enseñar mentiras y falsas enseñanzas. Permite que